Shalom amigos y amigas, buenas tardes, bienvenidos al estudio semanal. Recuerden que estamos en Shabbat todavía y quiero compartir un poco de la porción semanal de la Torah que se llama la porción Naso, que significa levanta en hebreo, y es la porción número 35 del estudio anual de lo que es la Torah. Sin embargo, quiero comenzar leyendo lo que dice Bereshit. Bereshit es el nombre original del libro que llamamos Génesis, ¿no es cierto? En el capítulo 2, desde el verso 1 al verso 3, dice lo siguiente: y fue la tarde y la mañana, ¿no? Entonces, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Elohim al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Eso es lo que dice aquí el libro de Bereshit, o el libro del Génesis, que es lo mismo. Bereshit es el nombre original en hebreo, donde habla justamente de que fue la tarde y la mañana, o sea, separando al día conforme a la voluntad de Dios. Al ocultarse el sol comienza un nuevo día, y al único día que el Eterno va a bendecir justamente es al séptimo día, ¿no? Que se llama en hebreo Shabbat, que significa reposo o significa descanso. De hecho, es el único nombre, o el único día, mejor dicho, que tiene nombre en la Biblia, a cual Elohim, el Eterno o Dios, le puso nombre. De los otros días de la semana, pues sean domingo, lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, en realidad son nombres que fueron puestos por los romanos en honor a sus dioses, a los dioses de Roma, como domingo el día del sol, lunes el día de la luna, martes el día del dios Marte, miércoles de Mercurio, jueves de Saturno y viernes en honor obviamente a Venus, la diosa del amor, ¿no? Entonces, sin embargo, acá en Génesis 2:1-3 vemos que el único día al que Dios le pone nombre en realidad es al séptimo día, y lo llama Shabbat, ¿no? Ya que en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, quiero compartir un poquito de la porción de esta semana para los amigos y amigas que gustan estudiar estos temas bíblicos hebreos. La porción se llama, como les decía al principio, Naso, y tiene que ver con los censos, tiene que ver, por ejemplo, ustedes saben que dentro del Mishkan o tabernáculo, Dios había escogido a una tribu en especial de las 12 tribus de Israel para servirle en el servicio del Mishkan o tabernáculo y luego el templo. Justamente fue la tribu de Leví, ¿no es cierto? Entonces, dentro de la tribu de Leví habían varios encargados. Por ejemplo, los gersonitas, estaban los quejatitas y estaban los meraritas. Entonces, aquí es donde Hashem le dice a Moshe de que cense también a los descendientes de Gerson por sus familias y por el linaje paterno, que tome en cuenta a los que comprenden la edad de 30 a 50 años y que sean aptos para el servicio de carga en la tienda del encuentro. Entonces, aquí recuerden que ya se había hecho un censo a todo el pueblo de Israel anteriormente, a las 12 tribus. Sin embargo, acá Hashem va a ordenar a Moshe que también a los de la tribu de Leví se haga un censo, y pide el Eterno que sean varones entre los 30 y 50 años. En el caso de los gersonitas, porque ellos iban a estar a cargo de justamente llevar lo que es pesado del tabernáculo. Cada vez que la Shekinah se detenía, pues tenían que armar el tabernáculo, y cuando la Shekinah se movía tenían que levantarse, no importa si era en la madrugada, al mediodía, en la tarde, a la hora que sea, y desarmar el tabernáculo. Entonces tenían que ser hombres fuertes los que tenían que estar a cargo de armar y desarmar y cargar justamente las partes del Mishkan o el tabernáculo. Entonces, hombres entre los 30 y 50 años, ese es el trabajo de la familia gersonita, dice
trabajo, lo que hoy pudiéramos llamar de mantenimiento, ¿no es cierto? Y transporte del tabernáculo. Y también estaban los descendientes de Merari por familias de linaje paterno, que de igual manera tenían que ser censados de 30 a 50 años. Ellos, en cambio, tenían que transportar los tablones del tabernáculo, sus travesaños, sus columnas y sus bases, los postes que rodeaban el patio y sus bases, sus estacas, etcétera. Entonces, también tenían que ser hombres fuertes de 30 a 50 años. Recuerden que un levita, si tenía algún problema en aquel tiempo, o sea, de una pierna, de un brazo, de la vista, de algún oído, aunque era levita, no podía servir dentro de lo que es el tabernáculo o el templo. Tenía que tener su cuerpo físico sano completamente. De esa manera podía servir o era apto para servir en el Mishkan o el tabernáculo. Si no tenía bien su cuerpo físico, no podía servir. Aunque era levita, tenía un pago de parte del Eterno por ser levita. Sin embargo, al tener alguna enfermedad en el cuerpo, no se le permitía trabajar. Entonces, a los levitas que aquí Hashem le envía a Moshe a censarlos, tenían que ser personas que iban a estar dentro del tabernáculo sirviendo sus varias labores, pero completamente sanas, no solamente en lo espiritual, sino también en lo físico, porque en el hebreo lo físico refleja lo espiritual y lo espiritual refleja lo físico, ¿no? Entonces, dentro de esta porción de la Torá llamada Nasó, hay una parte bien interesante que seguramente a muchos de ustedes les va a interesar, donde se habla incluso acerca de una mujer que estaba en sospecha de adulterio. Eso dice Bamidbar, o el libro de Números, capítulo 5, verso 11. Les voy a leer lo que dice el texto aquí de la Torá sobre el caso cuando un hombre o un esposo sospechaba que su mujer estaba en adulterio. Dice, Hashem le habló a Moshe diciendo, transmíteles a los israelitas esta normativa de una esposa sospechada de cometer adulterio, de serle infiel a su esposo, si un hombre ha tenido una relación sexual con ella, sin que su esposo lo supiera, porque lo hicieron ocultándose, aunque no haya testigos contra ella de que hubiera cometido adulterio, no fue violada, y dice, y se le haya manifestado al hombre los celos, dice, quizás ella haya cometido adulterio, o bien podría ser que él le haya expresado a ella sus celos, quizás no haya cometido adulterio. Es decir, lo que está diciendo aquí la Torá es que en caso de que un hombre sospeche de que su esposa ha cometido adulterio, ha tenido relaciones íntimas con otro hombre, no hay testigos, porque recuerden que en la Torá tiene que haber 2 o más testigos para cualquier caso, testigos que tengan bien la vista y bien el oído, era el requisito sine qua non en la Torá para poder ser testigo. Sin embargo, generalmente este tipo de pecados como el adulterio se planifica bien y se da donde no hay testigos. Entonces el hombre puede ya sospechar de que su mujer tiene relaciones íntimas con otro hombre, pero no hay testigos. Entonces, en este caso, dice aquí la Torá que el hombre tenía que llevarle al sacerdote, al Cohen Gadol, que en hebreo significa el sumo sacerdote, el jefe de los sacerdotes levitas, y tenía que contarle que tiene sospechas de adulterio en cuanto a su mujer. Entonces dice que el sacerdote le ponía a la mujer frente a Hashem. ¿Qué quiere decir eso? O sea, le ponía en el patio de reunión, a donde entraba a los atrios o al patio, hasta donde entraban los hombres o las mujeres, y a la mujer que estaba en sospecha de adulterio le ponía mirando en dirección del santo de los santos, es decir, del lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto y estaba la presencia de Hashem. Entonces, el Cohen Gadol le ponía en la entrada del patio del santuario, mirando hacia el lugar santo de los santos, donde el brillo de la presencia de Hashem emanaba, y el sacerdote debía escribir en un recipiente, ponía en un recipiente de barro agua santificada, y deberá echarle al agua un poco de polvo del piso del tabernáculo. Entonces, el Cohen Gadol
a la mujer que tenía sospecha de estar en adulterio, la ubicaba frente a la presencia de Hashem. Aparte de eso, el Kohen Gadol cogía agua y barro y mezclaba justamente en un recipiente, y dice que el sacerdote hará que la mujer esté de pie ante Hashem, le descubrirá el pelo. Algunas versiones de la Biblia traducen como le rapará o le cortará el pelo, pero acá la Torá Emed, la Torá verdad o la Torá en hebreo, lo que está diciendo es que la mujer casada siempre se cubría ya en la cabeza. Cuando una mujer era soltera no se cubría la cabeza, tenía el cabello largo, pero una mujer casada tenía que cubrirse la cabeza, aunque tenga el cabello largo. Entonces le quitaba el velo el Kohen Gadol, lo que era un indicativo de que la mujer era ya casada, y pondrá en sus manos, dice, una ofrenda minjá recordatoria de que es ofrenda minjá de harina de celos. Entonces, aunque usted se sorprenda, tenía que también llevar el hombre, tenía que llevar una ofrenda de harina que era por los celos hacia el tabernáculo, y en las manos del sacerdote estará el agua amarga de la maldición. Entonces, esa agua el sacerdote la preparaba, no porque en sí el agua contenga algo amargo que le vaya a matar a la persona, sino que era que el sacerdote le tomaba un juramento a la mujer, si adulterado o no adulterado. Le preguntaba el sacerdote, si no se ha acostado contigo otro hombre, y si no has cometido adulterio siéndole infiel a tu esposo, entonces nada te pasará si tomas esta agua amarga de maldición. Entonces tenemos que comprender, no es que el agua era un agua amarga, no, sino que si la mujer mentía y no confesaba su delito o su pecado, tomaba el nombre de Hashem para jurar que es inocente siendo culpable, esa agua dentro de su vientre se volvía amarga y la mataba, justamente por haber tomado el nombre de Dios en vano y no haber dicho la verdad, ¿no? Sigue diciendo aquí la Torá: pero si le fuiste infiel a tu esposo y te impurificaste acostándote con otro hombre fuera de tu esposo, el sacerdote le tomará a la mujer un juramento de maldición y le dirá: si es verdad que Hashem te ponga como ejemplo de maldición y como ejemplo del juramento negativo entre tu pueblo, que Hashem provoque que se te caiga el muslo y que se te hinche el vientre. O sea, el que quiera maldecir a tal mujer, esta agua de maldición entrará en tu cuerpo y hará que tu vientre se hinche y que tu muslo se caiga, y la mujer responderá: amén, amén. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un pergamino y las disolverá en el agua amarga. Es decir, el Kohen Gadol tenía que escribir la maldición en el pergamino, pero iba también el nombre de Hashem escrito en el pergamino. Eso es bien serio, bien grave. Entonces a la mujer, para evitar que el nombre de Hashem, al ser metido el pergamino en el agua y se borre el nombre de Hashem, lo que se hacía es que hacerle a la mujer caminar bastante para que se agote, para que se canse y confiese que ha pecado, si es que ha pecado, para que de esa manera se evite meter el pergamino en las aguas, para justamente que no se borre el nombre sagrado de Hashem que estaba escrito ahí en ese texto que el Kohen Gadol ponía. Entonces el sacerdote escribía en el pergamino y las disolvía en el agua amarga. Entonces luego le dará a la mujer que tome el agua amarga de maldición. El agua amarga comenzará a surtir efecto y será para ella, dice, agua amarga. El sacerdote deberá tomar del mano de la mujer la ofrenda minjá de celos, deberá mecer la ofrenda minjá ante Hashem y deberá acercarle al altar. El sacerdote tomará un puñado de la ofrenda minjá como recordatorio suyo y lo hará quemar en el altar. Después hará que la mujer beba aquella agua. Cuando la mujer tome el agua, si en verdad se impurificó y fue infiel a su esposo, el agua de la maldición entrará en su cuerpo y la amargará, se le hinchará su vientre y se colapsará su muslo. Aquella mujer será ejemplo de maldición entre su pueblo. Pero si la mujer no se impurificó, si es inocente, quedará limpia y las aguas amargas no le harán daño y podrá concebir y tener hijos.
Esa es toda la ley para el caso de una mujer sospechada de adulterio contra su esposo. ¿Qué está queriendo decir? Hashem sabe que el hombre siempre va a tener celos. Siempre va a tener celos el hombre. Bueno, no todos los hombres. Hay hombres que sí son celosos, muy celosos con sus mujeres, aunque sus mujeres no hagan nada indebido. Entonces, en el caso de que un hombre sospeche que su mujer está en adulterio, la llevaba al Cohen Gadol, si le daban el agua amarga y no moría es porque era inocente, y el hombre pues obviamente tenía que disculparse, ¿no es cierto? Por eso la misma Torah dice que cuando un hombre va a tomar una esposa, se va a casar, sea que haga la ketubá o hagan lo que muchos llaman la unión libre, como sea, dentro de los 3 tipos de matrimonios que la Torah permite. Si el hombre es celoso, la Torah advierte que debe advertirle a la mujer que él es un hombre celoso para que la mujer sepa con quién se va a casar. Entonces es interesante cómo ya Dios le dice al hombre, si tú eres celoso, el momento que tomes una esposa, tienes que advertirle a tu mujer, a la que va a ser tu mujer, que tú eres celoso, para que ella sepa cómo confrontar o cómo llevar esa situación. Porque hay hombres que en realidad tampoco son celosos, pero la mayoría son celosos. De hecho, hay muchas canciones que se han escrito, no cela el que no ama, no cela el que no quiere, dice una canción, no. Los celos y el cariño de la mano siempre vienen. Entonces aquí, el sacerdote obviamente tenía que hacer su oficio, darle el agua amarga, y si la mujer era inocente, no moría, el esposo tenía que pedir disculpas y se la llevaba otra vez a su casa. Pero si ella era culpable, moría al beber el agua amarga, ¿no? Y sigue diciendo aquí la Torah en el Números, o Bamidbar, Números capítulo 5, verso 30, si un hombre siente celos contra su esposo, deberá advertirle, dice, de su conducta para presentarse ante Hashem. El sacerdote obrará con ello de acuerdo a la instrucción o a la ley, y si la mujer fuera hallada culpable a través de las aguas amargas, el marido quedará libre de falta y la mujer deberá sobrellegar su transgresión. La muerte de la esposa a raíz de este procedimiento podría generar en el esposo un complejo de culpa, como síndrome de las aguas amargas. Por eso el versículo remarca que está libre de toda responsabilidad. O sea, la Torah aquí claramente lo vuelve a recalcar, que si la mujer es culpable y va a morir, el hombre que la acusó de sospecha de adulterio no debe sentirse mal ni debe sentirse culpable, porque justamente ella lo que está haciendo es pagar la consecuencia de su pecado, porque recuerden que en la Biblia todo acto trae consecuencias buenas si son actos buenos, o traen consecuencias malas si son actos malos. Cuando uno obedece los mandamientos de Dios que traen bendiciones, le van a venir bendiciones, pero si uno desobedece los mandamientos, le van a venir maldiciones. Eso dice la Biblia en todas las páginas prácticamente de la Sagrada Escritura, ¿no? También acá en esta porción, en el capítulo 6, se habla del voto del nazareno, ¿no? ¿Cuál era el voto del nazareno? Por ejemplo, ustedes recuerdan a Sansón, ¿verdad? Él era un nazareno. Un nazareno viene del hebreo nazir, que era aquella persona que se consagraba ante Hashem o Jehová a través de 2 actitudes básicas, renunciando al placer mundano, o lo que diríamos en griego el hedonismo, renunciando al placer mundano y llevando una conducta de santificación. Por eso la Torah, la instrucción o el Pentateuco le prohíbe al nazareo consumir vino o cualquier derivado que pueda haber que tenga de las uvas. ¿Por qué razón? Pues al ser nazareo tiene que cuidar su santidad, pues un exceso de vino podía inducirle a conductas inmorales, y también le prohíbe cortarse y arreglarse el cabello para que su imagen física no sea motivo de preocupación ni escolio en su vida dedicada a Hashem. Entonces, un nazareo no podía cortarse el cabello, no podía tomar vino, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hacía un voto. Justamente dice, Hashem le habló a Moshe diciendo, transmíteles a los israelitas y diles, si un hombre o una mujer se aparta de la comunidad haciendo una promesa de nazareno, de abstinencia, apartándose del vino en aras de consagrarse a Hashem, deberá abstenerse de vino y de vino añejado,
tampoco deberá tomar vinagre de vino, ni vinagre de vino añejado, ni ninguna bebida hecha de uvas, tampoco deberá comer uvas frescas ni secas, ni siquiera podía comer uvas frescas ni secas el que hacía el voto de Nazareno. Durante todo el tiempo que dure su abstinencia, no deberá comer nada que provenga de las uvas de vino, desde las semillas hasta la cascarilla. Es decir, hay hombres o hay mujeres que a través de los tiempos les ha gustado hacer votos a Dios, ¿no es cierto? De hecho, Salomón en Eclesiastés dice: cuando estés en las casas de Dios, no te apresures con tus labios a hacer votos, porque si no cumples el voto, a Hashem no le agrada eso, y Hashem o Jehová tarde o temprano te va a pasar la factura y te va a decir que por qué no cumpliste tu voto. Por eso dice Salomón: mejor es que no prometas a que prometas y no cumples. Entonces había mujeres y había hombres que gustaban hacer este voto del Nazareno y no podían cortarse el cabello, no podían tomar nada de vino, ni comer nada que proceda de las uvas, mientras dure el tiempo del voto, ¿no? Entonces, todo el tiempo que dure esta abstinencia, no podía la navaja pasar sobre su cabeza, ni tampoco podían cortarse el pelo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasaba si alguien que tenía el voto de Nazareno tocaba por accidente un cadáver, moría, Dios no quiere, alguna persona, o tenía contacto con algún animal que ya estaba muerto y según la Torá se volvía impuro? Tenía que inmediatamente cortarse el cabello y tenía que hacer una mikve o un bautismo, como dirían las versiones, o una purificación si por casualidad tocó un cadáver. En el caso también de los nazarenos, ¿no es cierto? Entonces la palabra de Dios nos cuenta de varios casos, por ejemplo, donde hubo ese voto, pero sin lugar a dudas el más famoso es el de Sansón. Solo que en el caso de Sansón, a diferencia de los otros nazarenos que hacían un voto, en el caso de él, por orden de Hashem, dice que había un hombre llamado Manoa de la tribu de Dan, de una de las 12 tribus de Israel, que su esposa era estéril. Sin embargo, recibió la visita de un ángel enviado de Dios y le dijo que va a tener un hijo y que ese hijo, por voluntad de Dios, tiene que ser nazareno. Es decir, desde que nació no se le podía cortar el cabello, no se le podía dar nada de vino, ningún tipo de fermento, y tenía que vivir como un nazareno, consagrado a Dios, porque Dios tenía planes con él. Porque recuerden que en el periodo de los jueces, cuando muere Moshe, Aarón y Josué, los líderes de Israel, al entrar a la tierra prometida, Josué, que fue el último que entró a la tierra prometida, obviamente, como no habían reyes todavía, Dios levantó jueces para gobernar el pueblo de Israel durante 400 años, y uno de esos famosos jueces fue justamente Sansón, que en el plan de Dios, y este Sansón era tan fuerte que aún podía pelear con miles de los enemigos del pueblo de Israel y los vencía. Sin embargo, la debilidad de Sansón, sin lugar a duda, eran sus pasiones. Como dice los mismos libros de la Tanaj o Antiguo Testamento, él era un hombre que, a pesar de que podía tener esposas dentro del pueblo de Israel, siempre su corazón tiraba a las filisteas. Y de una manera en especial a Dalila. Y usted conoce la historia. Y por el amor de Dalila, por el amor de una mujer, él se cegó, a pesar de ser un juez en Israel, alguien que gobernaba a la nación. Porque recuerden que después de los jueces que vienen los reyes, después es que viene el rey Saúl, después viene el rey David, el rey Salomón, pero antes de ellos en Israel habían jueces, y Sansón fue uno de los jueces de Israel. Sin embargo, por su debilidad, por dejarse llevar de las pasiones, él reveló a su mujer Dalila el secreto, entre comillas, de su fuerza, que era el cabello, aunque en realidad no era el cabello, sino era la obediencia a Dios lo que le daba la fuerza. Entonces, al contar su secreto, al cortarle el cabello a los filisteos, prácticamente le sacaron los ojos, le hicieron un esclavo, pero al final él se arrepintió, oró a Hashem y le volvió la fuerza, y en el templo de Dagón, de uno de los dioses de los filisteos,
que tenía el símbolo del fillo, del pescado, él botó el templo y murieron muchísimos filisteos y se destruyó el templo de los filisteos, pero también murió él. Entonces, esa es una historia, por ejemplo, de Sansón, que fue un juez en Israel y que tenía el voto de nazareo, ¿no es cierto? Entonces, eso nos dice la porción Nasó, la porción número 35 de la Torá de esta semana. También aquí encontramos la famosa bendición sacerdotal en Bamidbar o Números capítulo 6, verso 22. Dice, Hashem le habló a Moshe diciendo, transmíteles a Aarón y a sus hijos lo siguiente, diles así deberán bendecir a los israelitas, diciéndoles que Hashem te bendiga y te guarde, que Hashem haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé shalom, que Hashem levante su rostro sobre ti, que contenga su enojo y te conceda la paz. Así ellos, los sacerdotes, pronunciarán esta bendición y bendecirán al pueblo de Israel y yo los bendeciré. Esa es la famosa oración, la famosa bendición sacerdotal, donde ya podemos ver que esa bendición sacerdotal los sacerdotes tenían que darle al pueblo en los tiempos señalados. Y justamente el mismo Dios, el mismo Jehová, Elohim, Hashem, como sea que usted lo conozca, incluso le enseñó al Cohen Gadol que las manos debe ponerlas así, no sé si ustedes me ven ahí, tenían que separar los dedos y de esta manera desde el cuello para arriba, sobre todo el día del Yom Kippur, separaba el Cohen Gadol y recitaba la oración, porque esto es un misterio, no sabemos del por qué los dedos así, sin embargo es bueno porque Dios lo ordenó y de esta manera se bendecía al pueblo de Israel con la famosa oración sacerdotal, ¿no es cierto? Por ejemplo, si ustedes han visto la serie Viaje a las Estrellas, van a verle al famoso señor Spock, que en paz descanse, ya falleció, que era un judío. Él siempre en la serie de Viaje a las Estrellas, él saludaba con sus amigos de esta manera, ¿no es cierto? De esta manera, y muchos pensaban que era un saludo que él se inventó. No, lo que pasa es que él, al ser judío, conocía que esta es la famosa bendición sacerdotal y los bendecía, aunque ellos en la serie no lo sabían. Y también porque se forma la letra Shin. La letra Shin en el alefato hebreo es una letra que tiene que ver con el fuego y con purificar. Entonces en el texto hebreo desde los tiempos antiguos ya se daba esta bendición sacerdotal con el Cohen Gadol poniendo las manos de esta manera. Y también de ahí viene el dicho que dice, más bendecido es el que dice amén que el que da la bendición. ¿Por qué? Porque el Cohen Gadol daba la bendición, pero el pueblo decía amén. Es decir, así sea, que esa bendición que por mandato de Hashem nos está dando el Cohen Gadol venga a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestro pueblo de Israel. Entonces vino ese dicho de que más bendecido es el que dice amén que el que da la bendición. Entonces eso quería compartirles, hermanos y hermanas que les gusta estudiar un poquito los contextos hebreos y también en el contexto del Brit Hadashah, Pacto Renovado o Nuevo Testamento, de esta sección semanal se habla también la famosa cita que tuvieron un hombre de la secta de los fariseos llamado Nicodemo, que era un varón principal entre los judíos, el cual pidió una cita a Yeshua o a Jesús. Eso lo menciona el libro de Yohanan o San Juan, capítulo 3, donde dice que este hombre de la línea de los fariseos, llamado Nicodemo, que a propósito él era un juez, según los libros judíos, él era un juez, él, aparte de ser fariseo, era un juez. Dice, el cual fue de noche a Yeshua y le dijo, maestro, nosotros conocemos que eres un rabino enviado o maestro enviado de Dios para instruirnos, porque ninguno puede hacer los milagros que tú haces a no ser que Dios esté contigo. Entonces miren, hablar con Yeshua en ese tiempo, contrario de lo que muchos piensan, era muy difícil, era demasiado complicado porque Yeshua era un maestro itinerante, no es que él tenía una oficina estable, él no era un pastor o un rabino de oficina, no, él era alguien que todos los días caminaba, se movía, hoy podía estar en Galilea, mañana podía amanecer en Nazaret, otro día podía estar en Jerusalén. De hecho, en las fiestas
en las fiestas de Dios siempre usted lo va a encontrar a Yeshua en Jerusalén celebrando las fiestas de Dios, orando en el Getsemaní, etc. Entonces, poder obtener una cita con Yeshua era bien complicado, no era nada fácil. Sin embargo, este maestro Nicodemo logró tener una cita con Yeshua y en la noche dialogaron. Y miren, este hombre que pertenecía al Sanedrín, conjunto sentado, los más importantes de Israel, y siendo juez le dice maestro. Entonces, si Yeshua no hubiera sido un rabino, no hubiera sido un maestro, un fariseo en el buen sentido, obviamente este juez no lo hubiera llamado maestro. Va y le consulta y le dice, mira, yo sé que tú tienes que ser enviado de Dios, porque lo que tú haces nadie lo puede hacer a no ser que Dios esté con él. Y ahí es donde Yeshua le responde, pues en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el Malhut o el reino de Dios, o tener parte en el reino de Dios. Y Nicodemo le dice, ¿cómo puede? Pues Yeshua le dijo, si no naces de nuevo no puedes entrar. Y Nicodemo le dice, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo, volver al vientre de su madre para renacer? Y Yeshua le dice, en verdad te digo, que quien no renace de parte de la inmersión, la purificación o el bautismo del agua y por la charis o gracia del Ruach HaKodesh o Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios, ya que lo que nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso te digo, es necesario que nazcas de nuevo. Entonces, miren, son fuertes las palabras que le dice Yeshua a un maestro de la Torá, a un maestro de la Tanaj y a un juez de Israel como era Nicodemo. De hecho, el testimonio, la tradición dice que Nicodemo en realidad fue seguidor de Yeshua durante toda su vida hasta cuando él murió. Siempre él creyó que Yeshua era el Mesías, solo que como era parte del Sanedrín también se manejaba ahí de una manera diplomática, pero en realidad era seguidor de Yeshua, igual que el otro miembro del Sanedrín o conjunto sentado, José de Arimatea, que prestó su tumba para que Yeshua sea ahí sepultado. Ahí estuvo los 3 días, 3 noches y después resucitó, se presentó a los apóstoles y ascendió a los cielos. Es lo que dijo Yeshua, y después en su parusía o segunda venida va a venir a gobernar en el milenio con la Torah como constitución de Dios en todo el mundo. Recuerden que en el milenio, cuando venga Yeshua, no va a haber democracia, no va a haber socialismo, no va a haber comunismo, no va a haber capitalismo. La constitución que va a manejar el mundo durante el milenio va a ser la Torah. Este libro de acá, la Torah con las ordenanzas de Hashem, y ahí Dios va a demostrar que con la Torah, con la instrucción, como lo legal en todo el mundo, va a haber paz, y va a haber paz con Dios y con los hombres y con el prójimo, aún con los animales y con la naturaleza, ¿no? Entonces, eso quería compartirles y recordar que aún los grandes hombres como Nicodemo, que fue un gran maestro y un juez en Israel, pudo hablar con Yeshua porque lo consideraba el Mesías. En el tiempo de Yeshua ya habían 7 escuelas de fariseos, les comento. Las más famosas eran las de Shammai y la de Hillel. Sin embargo, ya habían 7 escuelas de fariseos. Habían una escuela, por ejemplo, que les decía la escuela de fariseos de las campanitas, porque eran esos fariseos que siempre les gustaba andar bien vestidos, estar en las fiestas, hacer oraciones en las calles, de mudar sus rostros con los ayunos. Pero habían otros fariseos que les llamaban los fariseos ciegos, porque siempre andaban agachados, evitaban ver mujeres para evitar pecar, evitaban ver cosas que les atraigan para evitar codiciar. Entonces a esos fariseos les llamaban los fariseos ciegos. Habían los fariseos de la pared. En total eran 7 escuelas de fariseos. Y la palabra fariseo, perushin, en hebreo significa separado, no significa hipócrita como muchos creen. No, un fariseo era alguien muy docto en la ley, muy instruido, sino que Yeshua a los fariseos de la escuela de Shammai les decía hipócritas, que en griego significa actores, porque esta línea de fariseo hablaba mucho pero no hacía nada de lo que decían. Sin embargo, habían otras líneas de fariseos que sí hablaban y actuaban, y muchos de ellos de hecho eran incluso amigos de Yeshua, ¿no es cierto? Y les reconocían a Yeshua como un rabino más, como un fariseo más, y eso lo demuestra las Sagradas Escrituras.
o los evangelios, que en realidad serían los masoras, los transmisores, que después en las traducciones griegas les pusieron como los evangelios. Esos, mis amigos y amigas, espero que les haya gustado este pequeño estudio y si el Eterno lo permite nos vemos otro día. Shalom, bendiciones.